Muy buenos días, soy Vero Vega y en esta mañana te invito a meditar en la palabra que está en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 44, que en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Amén. Es bien conocida la frase que dice el pastor o el sacerdote cuando está celebrando una boda. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Esto debido a que así es la instrucción del Señor que dio desde el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Amén. Decir que serían una sola carne significa que ya no iban a poder separarse nunca. Asimismo, también encontramos esta declaración del mismo Señor Todopoderoso en la boca del profeta Malaquías, que quedó registrada en su libro en el capítulo 2, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Sin embargo, aunque parezca increíble, hubo una ocasión cuando el Señor estuvo de acuerdo con el divorcio, y no de una persona en particular, sino de un buen puñado de hombres del pueblo de Israel. Cuando ellos finalmente fueron liberados por el Señor del yugo de Babilonia y regresaron a Jerusalén, los líderes judíos vinieron a Esdras y le reportaron que el pueblo se había corrompido con las costumbres paganas de los babilónicos, incluyendo incluso algunos sacerdotes y levitas, pues se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Le dijeron. Al oír esto, Esdras rasgó sus vestiduras y se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba, horrorizado por lo que había escuchado. Fue tanto el horror que le causó la noticia que se quedó sentado inmóvil hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y entonces la palabra dice que oró al Señor y dijo lo que está registrado en Esdras capítulo 9, versículos 6 al 15, que en la Nueva Traducción Viviente dice así: Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo a otro la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos.
No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Mientras Esdras oraba postrado rostro en tierra delante del templo, una multitud del pueblo se acercó y lloró amargamente con él. Luego Secaías le confesó a Esdras que habían sido infieles al Señor al haberse casado con mujeres paganas de esa tierra, pero que estaban dispuestos a hacer un pacto con el Señor, mediante el cual ellos se divorciarían de sus esposas y las echarían de la tierra junto con sus hijos. Estaban dispuestos a obedecer los mandatos del Señor de no contaminarse con mujeres paganas y le pidieron a Esdras que les dijera cómo debían proceder y ellos lo respaldarían. Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que Secaías había propuesto. Posteriormente, Esdras se retiró del lugar y se quedó en ayuno por el duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. 3 días después, todo el pueblo de Judá y Benjamín se reunió en Jerusalén y Esdras les exhortó que debido a que habían cometido tan terrible pecado, necesitaban confesarlo y apartarse de ellas. El pueblo estuvo de acuerdo que todo el que tuviera una esposa pagana viniera ante los líderes para empezar a organizarse. 3 meses después, ya se tenía el registro de todos los matrimonios mixtos que había y procedieron a expulsar a las esposas junto con sus hijos de la tierra de Israel. Vaya, tremenda historia la que acabamos de escuchar. Qué terrible y doloroso debió haber sido para esas familias tener que desintegrarse, porque lo habían hecho violando la ley del Señor, que específicamente les había ordenado no contraer matrimonio con mujeres paganas, ni tampoco dar a sus hijas o hijos en matrimonio a paganos, pues no es cosa fácil abandonar al cónyuge con quien has convivido tantos años. Sin embargo, ellos aceptaron hacerlo porque se dieron cuenta que habían pecado en contra del Señor y que eso les iba a acarrear una maldición. Hace un momento comentaba con mi hija este hecho y me dijo, pero claro que ahora esto no significa que debamos hacer eso literalmente. ¿Ustedes qué opinan? Hace muchos años conocí a una mujer en la congregación en donde me reunía y ella me contó que cuando ella era joven conoció a un hombre que era su vecino y quedó prendada de él a tal grado que sin importarle que era casado, ella dispuso en su corazón conquistarlo, lo que logró no mucho tiempo después. El hombre se mudó a vivir con ella, a pesar de que muy cerca vivían su esposa y sus hijos. Cuando ella, que vivió con él en unión libre por más de 15 años, hasta que decidió corregir su pecado cuando el Señor llegó a su vida y abriendo sus ojos se dio cuenta del error que había cometido, tomó la decisión de empacarle sus cosas a su marido y pedirle que abandonara la casa, porque no sabía que había pecado en contra del Señor robándole el marido a otra mujer. No necesito decirles la reacción de su hija quinceañera. Lloraba como Magdalena porque no entendía por qué su papá tenía que dejarlas.
Mi amiga se mantuvo firme y no desistió en su propósito. Estaba determinada a enderezar su camino. Le dijo que él lo que tenía que hacer era regresar con su verdadera esposa y lo sacó de la casa. Uf, yo no sé cuántos de ustedes serían capaces de hacer esto. Creo que es de cada quien conforme al Señor le ponga en su corazón, pero independientemente de eso, no deja de ser muy doloroso una separación así. Ahora en el siglo XXI, nosotros como iglesia también hemos pecado delante de Dios y nos hemos casado con costumbres que no son agradables a Dios. ¿De qué debemos separarnos ahora? Vivimos en un pueblo pervertido que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, como dijo el Señor a través del profeta Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20 en la versión Reina y Valera 1960. Pueblo que por no tener cuidado de los mandamientos del Señor se pervirtieron, como dijo el apóstol Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28 en la versión Reina y Valera. Tengamos cuidado de no cometer el mismo pecado del pueblo de Israel que abandonando el mandato del Señor se contaminó con las costumbres de los pueblos paganos de su alrededor, llegando incluso a unirse en un yugo desigual con las mujeres paganas. Cuando nos convertimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, venimos a Él y le confesamos nuestros pecados, le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad. ¿Y después qué? ¿Seguimos haciendo nuestra vida como antes sin tomar en cuenta sus mandamientos? ¿No será que también nosotros necesitamos sentarnos cómodamente y relajarnos y pensar qué es de lo que también tenemos que divorciarnos? ¿Qué hay en nuestras vidas que está ofendiendo al Señor y con esto impidiendo que sus bendiciones sean derramadas sobre nosotros? Recordemos las palabras del apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, en la versión Reina y Valera. El deseo del Señor es prosperarnos, pero como lo expresó el apóstol Pablo, esa prosperidad va a ser directamente proporcional a la prosperidad de nuestra alma. Entonces no es de sorprendernos que no nos veamos prosperados si nuestra alma continúa en el mismo estado que antes de conocer al Señor. Si no vamos madurando y corrigiendo nuestros errores y eliminando de nuestras vidas lo que no agrada al Señor, no veremos sus bendiciones manifestadas. Y no hablo solamente de prosperidad económica, sino en general prosperidad en cada aspecto de nuestras vidas. Oremos. Bendito Padre Celestial. Muchas gracias por haberme rescatado de la condena que pesaba sobre mí por mis pecados. Gracias por limpiarme de mi maldad. Ayúdame, Señor, a que pueda ir librándome de todo aquello que no te agrada. Abre mis ojos para que yo pueda descubrir en qué te estoy fallando y ofendiendo tu grande nombre. Y dame la fuerza para que pueda deshacerme de todo lo pecaminoso que haya en mi vida. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Amén. Si esta reflexión te bendijo, por favor dale like al video y no te quedes con ella. Compártela en tus redes y suscríbete. Así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Bendiciones. Gracias por escuchar. Que tengas un excelente día.